con el próximo ministro el abogado César Gutiérrez Priego, a quien saludo con mucho gusto, amigo de este espacio libre como el viento. Mi querido César, ¿cómo estás? Te saludo a la Muy bien, distancia. Vicente, con el placer de saludarte como siempre. Oye, si Gil Swart defendió en algún momento a García Luna y quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿con qué cara te traen atacando en redes sociales personajes y hasta periodistas, o de que se dicen periodistas, por esta aspiración genuina, honesta, Mira, a la que tienes todo el derecho de decir que quieres ser ministro o por lo menos participar en el proceso para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? mira, me parece que de entrada es un interés legítimo el poder levantar la mano porque cumplimos con los requisitos ya después de ver la convocatoria, ¿no? Me parece que cualquier ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos tiene derecho a participar. Me parece y me llama curiosamente la atención que manden, ¿no?, a determinados personajes a tratar de realizar un ataque. Obviamente yo entiendo que habrá muchas personas que tratarán de cuestionar cualquier punto que nosotros señalemos y no importa que les muestres pruebas de lo que te están preguntando, siempre tratarán de tergiversar. Yo en lo personal no me meto en temas personales porque simple y sencillamente me parece que ellos caerán en algún momento para cuando los argumentos se acaben. Pero hoy incluso subo un tuit, ¿no?, a la plataforma social X, en donde menciono que hoy recibirá sentencia no solo Genaro García Luna, sino la estrategia de seguridad que se llevó a cabo, ¿no?, y los contubernios del año 2000 al año 2012, porque recordemos que él fue el hombre fuerte también de seguridad en el sexenio de Vicente Fox con la creación de la Agencia Federal de Investigaciones, que fue la AFI. Y por supuesto que esta sentencia alcanzará a todos esos gobiernos panistas, que además, pues hay personajes ligados fuertemente a ellos y me parece imposible que no supieran que pues, tenían nexos con el crimen organizado y que fue el administrador, por así decirlo, del negocio del tráfico de drogas, Genaro García Luna. Entonces ellos también aspirarán, ¿no?, a tratar de ser ministros, pero por supuesto que esta sentencia pues les toca un pedacito a todos estos personajes que participaron en esas administraciones, que tenían conocimiento, que tenían la información, porque ya escuchamos una entrevista pública que hizo Roberta Jacobson, que fue en su momento la embajadora de los Estados Unidos en México, en donde reconoce abiertamente que ellos sabían de los nexos de García Luna con el crimen organizado y que Felipe Calderón sabía también. Entonces, pues me parece que es nada más destapar, ¿no?, la cloaca de todo lo que sucedió en nuestro país en los sexenios y que ahora, pues públicamente, ellos también tendrán que llevarse un pedazo de lo que es esta sentencia, que se va a sentenciar también a los gobiernos del año 2000 al 2012, que son los gobiernos panistas que estuvieron en este país. Pues hablando de pedazos, si yo digo que se la van a dejar caer, que cada quien recoja lo que le corresponde, entendió el que entendió, y en ese sentido van las declaraciones de Epigmenio Ibarra en la cueva de los malandros, Ciro Gómez Leiva, a quien deberíamos de preguntarle si cuando tomaba café con Genaro García Luna era café gourmet, era de Starbucks, era café chapaneco, ¿de cuál café tomaba con García Luna? Porque él mismo ha admitido que tomó en algunas ocasiones cafecito con García Luna. Esto es parte de lo que dijo Epigmenio Ibarra. Vamos a escuchar. ¿Qué más, Epigmenio? Pues nada, esperemos a ver qué pasa con García Luna. Pues cadena perpetua, ¿no? Todo indicaría. Todo indicaría. Pena de vida, como lo llaman allá. Porque Brian Coogan, al sentenciarlo, lo calificó como traidor y dijo que era el peor de los crímenes posibles. Y eso se entiende porque resulta que ese gobierno lo condecoró. Lo llevaron con el presidente, estuvo con Obama. Y ese gobierno sabe perfectamente el monto de los bienes que García Luna tiene en los propios Estados Unidos, de los bienes inmuebles. O sea, sabe de una riqueza inexplicable. Que sumada a la que tiene acá, pues te habla de un fenómeno de corrupción y de tráfico de influencias transeccional, de los contratos que hizo con el gobierno de Peña
y la relación con los israelitas. Ahí también hay un asunto que quizá está también en el fondo de todo esto, el cambio de lealtades de la CIA al Mossad. Pero eso quedará sepultado porque es parte de los secretos de la propia naturaleza secreta de las relaciones con personajes así. Yo siento que no está García Luna solo, que está ahí sentado Felipe Calderón. Vamos a ver. Que fue un juicio a Felipe Calderón, y sé que García Luna hará una perorata contra López Obrador. Ayer empezó con la carta esta de clemencia, hablando de la reforma judicial en México. Pues en los mismos términos en que habla el PAN. Pero, en fin, ya veremos a cuánto lo condena. Yo por lo pronto lo que te... Mi querido César, ahí estará sentado también Felipe Calderón en unas horas, dice Epigmenio Ibarra. Y me parece que también Vicente Fox, ¿no? No le quitemos la parte de responsabilidad que también le corresponde a Vicente Fox, quien ahora, bueno, pues dice ser catedrático, no sé de dónde, o le preguntaríamos, ¿esa cátedra está aquí con nosotros? Mira, es desafortunado ver el deterioro que se le da a los políticos en este país. ¿Y a qué me refiero, no? Empiezan a tener problemas de memoria. Curiosamente, y me parece que sería un acto de responsabilidad civil, en su momento Felipe Calderón señaló que él se iba a esperar a la resolución del juicio y que si en el juicio se le declaraba o se le encontraba culpable a Genaro García Luna, entonces él aceptaría la responsabilidad que le correspondía. Y me parece que hasta el día de hoy él nada más se ha justificado. Puedo entender, ¿no?, que en política siempre es negar los hechos, pero ante una realidad tan evidente, me parece, y pues obviamente todas las personas conocen de leyes, saben que hay delitos de acción y delitos de omisión. Los delitos de acción es en los que tú participas directamente y en los de omisión es en los que a lo mejor no realizas una conducta, pero tenías conocimiento y eso también es un delito. Imagínate el grado de responsabilidad que debe de tener un jefe del Ejecutivo, un presidente de la República, un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que en su sexenio tenía conocimiento de que el jefe y encargado de toda la estrategia de seguridad en este país, porque recordamos que Genaro García Luna estaba por encima incluso de mandos como el del secretario de la Defensa y el secretario de Marina, que llegaron a tener conflictos muy fuertes con él y que siempre se le dio la razón a García Luna respecto a la estrategia de seguridad que se tenía que llevar a cabo. Ahí, por supuesto, que debe de existir forzosamente un grado de responsabilidad, pero se haría peor enterarnos que en realidad el presidente nunca supo lo que hacía Genaro García Luna, porque eso significa que entonces él no gobernó este país y que no tenía conocimiento de lo que sucedía. Eso me parece sería todavía más grave, Vicente. Así es, y para cerrar, ¿no? Yo sé que andas corriendo, mi querido César, y tienes otros compromisos, otras invitaciones a otros espacios, y eso me da mucho gusto que seas referencia en momentos históricos como este. Nada más quiero leer una parte de esta carta que se publica de Genaro García Luna pidiendo clemencia. Dice al juez Brian Cogan: soy el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones en estos países, se refiere a México, Estados Unidos y Europa, por el combate al terrorismo y narcotráfico, sujeto a los más altos estándares de vigilancia, evaluación y control. Dentro de la escala más alta de mis responsabilidades fui depositario de información clasificada como secreta y de seguridad nacional entre Estados Unidos y México. Tuve la oportunidad personal y profesional de compartir innumerables tareas oficiales del más alto nivel de seguridad para ambos países con profesionales de rango superior de las áreas de inteligencia y seguridad de Estados Unidos. Impensable tener ese nivel de responsabilidad. Información de Estado y seguridad regional hemisférica, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel y al mismo tiempo tener contacto o vínculos con criminales por lucro. Son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de realidad. Entre otras cosas, lo que dice García Luna al juez pidiendo clemencia, mi querido César. Sí, porque simple y sencillamente no les queda otra opción, Vicente. Mira, la fiscalía ya les ganó todo. Fue
contundente en cuanto a la argumentación, convenció a un jurado de ciudadanos norteamericanos que no conocían a García Luna, que no tenían conocimiento de su trayectoria, que él en su momento intentó por medio de sus abogados presentar toda esta argumentación y ellos consideraron que era culpable. No nos podemos quejar por el hecho de que no se le haya respetado el debido proceso, situación que sucedió. Incluso se le han dado un sinnúmero, ¿no?, de prerrogativas que normalmente no se darían. Se esperaban mucho tiempo para el dictado de esta sentencia. Yo sigo pensando que en un futuro lo veremos como testigo cooperador, como se le llama en México, y testigo protegido en los Estados Unidos, por una cuestión muy sencilla. No es lo mismo el tener la idea, porque fíjate, en un análisis rápido, Vicente, parecería que él escribe esta carta antes del cambio de gobierno, ¿no? Cuando todavía se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador y no tomaba posesión la presidenta Claudia Sheinbaum. Y dentro de la narrativa que él menciona en esta carta, independientemente del fragmento que lees, él menciona y acusa al gobierno del presidente López Obrador de haber presentado informes falsos en su contra. Que yo recuerde, en su juicio no hubo ningún informe que derivara de esta administración, o más bien de la administración del presidente López Obrador, y que incluso todas las imputaciones que se realizaron fue del periodo del año 2000 al año 2012. Tan es así que él, tratando de justificar la fortuna que tiene, que está valuada en cerca de 1.700 millones de dólares, me parece poco creíble que haya podido tener esas cantidades de dinero de acuerdo a una actividad empresarial. Y incluso por eso se saca este dinero, porque no se obtiene en los periodos del año 2000 al año 2012. Lo que te demuestra que las investigaciones databan desde hace muchísimos años. Hay una primera, por ahí, testimonio que se habla del año 2004, 2005, 2006 y posteriormente hasta el año 2012. Pero independientemente de lo que sucede, me parece que él sabe que va en contra de una mafia y que esta mafia es una mafia transeccional y que fue una mafia que gobernó en México y que tiene alcances demasiado grandes, ¿no?, a nivel internacional, que por supuesto no puede ser solo personajes mexicanos, también hay personajes en diferentes partes del mundo y en específico en los Estados Unidos, pero que curiosamente todo lo que él menciona iba alineado a los intereses de la oposición en México. Él apostó tal vez a que iba a existir un cambio de gobierno. Él pensó tal vez lo que en su momento se creyó la oposición, de que Xóchitl Gálvez tenía posibilidades reales de cambiar, ¿no? Y de ser una opción para ser presidenta de México, situación que, bueno, pues les estalló la realidad en la cara. Pero ¿por qué te comento todo esto? Porque incluso Xóchitl Gálvez trabajó, ¿no?, en el mismo gobierno que Felipe Calderón, que Vicente Fox y que Genaro García Luna. Forma parte, por lo menos, de este par de gobiernos panistas, pues que obviamente serán señalados y que pasarán a la historia como aquellos gobiernos que permitieron que el tráfico de drogas fuera institucionalizado y que fuera manejado por medio de un administrador. Entonces, me parece que él incluso llegará el momento y el tiempo, Vicente, en que tomará una decisión. La situación es de qué servirá, porque en realidad él podría acusar a lo mejor a gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari, o al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, o de Vicente Fox, o de Felipe Calderón, o incluso de Enrique Peña Nieto, porque él seguía teniendo estos negocios por medio de empresas privadas y de servicios de seguridad que daba a grandes empresas nacionales e internacionales. Pero a ellos les interesaría a lo mejor utilizar esa información para tratar de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad pues él se la pasó detenido, ¿no?, y que no tiene absolutamente nada que ver. Recordando además de que él conspira con otro prisionero para supuestamente contratar servicios de un sicario, ¿no?, y que este sicario acallara a posibles testigos que pudieran deponer o testificar en su contra. Entonces, pues hay que entender que este es un grupo criminal demasiado grande, que él a lo mejor en este momento no tomó la decisión de convertirse en testigo protegido, pero que me parece que las circunstancias van a cambiar tanto que en un futuro lo podremos ver. Y me parece que él va a querer aprovechar, porque muy posiblemente esta sea la última aparición pública que nosotros veamos, independientemente de los recursos legales que hagan valer, como la apelación ante un tribunal superior, etcétera, ¿no?, que son recursos que cualquier reo tiene y que es un derecho constitucional que se le entrega, que se le concede a cualquier persona.
Eso no quita el hecho de que toda la clase política mexicana y el calderonato y en general el panismo van a recibir sentencia el día de hoy por la estrategia de seguridad y de contubernio que llevaron durante 12 años en este país. Mi querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Oye, por cierto, me dio mucho gusto lo cálida que fue la audiencia en la Feria Internacional del Libro del Zócalo contigo. Te gritaban ministro, ministro. Eso me imagino que te lo llevas para siempre en el alma. Mira, me conmovió muchísimo, la verdad es que me emocioné, tú estuviste ahí conmigo. Yo nunca pensé, y te lo digo honestamente, Vicente, que la gente pudiera tener esa clase de cariño ni de cercanía para conmigo. Porque yo entiendo que a personajes como tú, como a Manuel Pedrero y como a algunos otros personajes que se dedican a la comunicación y al periodismo, pues a lo mejor la gente los tenga mucho más cercanos, pero a mí me sorprendió muy gratamente, pero también me hizo entender el compromiso social que tenemos, ¿no? El estar ahí por cerca de 3 horas tomando fotografías y platicando con la gente, pues es algo que nunca me había sucedido y que yo lo agradezco encarecidamente porque me conmovió al grado de que me tuve que contener porque realmente me emocioné muchísimo. Y pues agradecerles, ¿no? No solo a todas las personas, sino a ti, a Manuel Pedrero, que fueron quienes me invitaron a participar y poder estar ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que se agradece, mi querido Vicente. Y yo los invito a la gente que me siga en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim, en donde yo manejo personalmente y tengo algunos otros espacios en donde escribo columnas y hago videocolumnas también para que podamos compartir y seguir debatiendo sobre los temas de interés nacional. Te mando un abrazo, César. Ya sabes Otro de vuelta, mi querido Vicente, y siempre con cariño. Gracias, el abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo de este espacio libre como el viento, hablando con nosotros sin censura.